Las estrellas del Paris Saint-Germain acercan a su equipo a su segunda final de Champions frente a un Arsenal que tendrá que batir sus registros históricos para conseguir ganar a los de Luis Enrique. Vamos a repasar y analizar lo que nos ha dejado este encuentro de ida de las semifinales de la temporada 24-25. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? El Paris Saint-Germain acaba de ganar por 0-1 en el Emirates, en Londres, al Arsenal con el tanto decisivo de Ousmane Dembélé y con dos grandísimas acciones bajo palos de su guardameta de Donnarumma, en un partido espectacular, en un encuentro de ida de semifinales de esta Champions League 2024-2025 muy competitivo, en el que prácticamente se ha peleado hasta el último minuto por cada metro del terreno de juego, en una primera parte de ritmo alto en la que, bueno, pues brillaron los planteamientos, el trabajo en equipo y sobre todo la demostración de que estos dos conjuntos, tanto Arsenal como Paris Saint-Germain, están entrenados a un nivel excepcional por sus entrenadores, tanto por Luis Enrique como por Mikel Arteta y por Luis Enrique. Dos partidos o dos entrenadores de un magnífico nivel que han demostrado que tienen a dos equipazos tremendos, dos equipos además con planteamientos, con acciones bastante parecidas a la hora de intentar superar la presión alta de un equipo rival, que obviamente es uno de las claves de esta eliminatoria, esa presión tan asfixiante, ese intento de llevar siempre el dominio, de tener siempre el balón, de recuperarlo lo más rápido posible, y en medio, ¿no?, de esa batalla táctica, en medio de esa pelea por cada metro, en el que cada control regular es una pérdida de balón, ahí tienen que aparecer las estrellas, tienen que aparecer esos jugadores que marcan las diferencias con acciones excepcionales, y ahí la realidad es que las estrellas del conjunto francés han estado muy por encima de las estrellas del conjunto inglés, con Ousmane Dembélé y con Gianluigi Donnarumma bajo palos, haciendo grandísimas intervenciones, una definición imparable del extremo francés, que ha sumado ya su octavo gol en esta Champions League, anotando fuera de casa frente al Liverpool para pasar y para darle la vuelta a esa eliminatoria de octavos que se le había puesto tan complicada a los de Luis Enrique, asistiendo tanto en la ida como en la vuelta de cuartos de final frente al Aston Villa, y con Gianluigi Donnarumma convirtiéndose clarísimamente en el mejor guardameta de esta edición de la Champions, con una fase de eliminatoria absolutamente colosal del guardameta italiano. Por un lado, las estrellas del Paris Saint-Germain, que marcaron las diferencias en las áreas, y en el lado contrario, las estrellas de un Arsenal que no fueron capaces de aparecer, que no fueron capaces prácticamente de generar peligro frente a la portería del conjunto francés. Un Saka y un Odegaard que, bueno, pues al final se han tenido que marchar los últimos minutos totalmente frustrados por el gran trabajo defensivo que ha hecho Kvaratskhelia, que ha hecho Nuno Mendes, que ha hecho incluso Pacho y también Fabián en ese sector, para minimizar los ataques, para minimizar el daño que han hecho en el día de hoy, en esta noche tan marcada en rojo en la historia de un Arsenal que intentaba dar un pasito hacia adelante para, después de 16 años, bueno, pues disfrutar de unas semifinales de Champions, además jugando el partido de ida como local y con esa necesidad, ¿no?, que parecía ya desde el inicio de este duelo, de tomar ventaja en el partido jugado como local. No lo han logrado los de Mikel Arteta, que han tenido ocasiones para anotar al menos un gol, y que también, hay que decirlo, han recibido ocasiones como para haberse ido con un peor resultado al partido de vuelta en el Parque de los Príncipes. Al final todo se decidirá en Francia, pero eso sí, con el Paris Saint-Germain más cerca de su segunda final de Champions después de este 0-1, con sus estrellas, con Dembélé y Donnarumma, estando claramente por encima de las estrellas del conjunto de Mikel Arteta. Dicho esto, vamos a repasar, como siempre, a analizar lo que nos ha dejado este partido, echándole un vistazo desde el principio a los 11 de ambos equipos, como os decía, ¿no?, con planteamientos parecidos y con esa necesidad constante de ambos equipos de presionar arriba, de recuperar rápido el balón y de tenerlo mucho más que su rival. Por eso era fundamental, ¿no?, ocupar esa zona central, esa zona del centro del campo,
Y bueno, pues a través de diferentes formas los dos entrenadores lo han intentado. Hoy con Trossard en la punta, con un Arsenal que obviamente tiene que ir adaptándose por las grandes bajas que tiene. En esta ocasión era Thomas el que se caía con respecto a los encuentros previos, y con Declan Rice ocupando la posición del medio centro, Mikel Merino ocupando la posición del interior izquierdo y Trossard el que ocupaba la punta del ataque, pero bueno, pues de forma bastante de forma poco habitual. Apenas hemos visto al futbolista belga jugando como futbolista más adelantado, sino que viene muchísimo a recibir, prácticamente en posiciones del centrocampista, intentando ahí el Arsenal crear esa superioridad. Por eso yo, bueno, pues he definido la forma de jugar, ¿no?, de atacar del equipo de Mikel Arteta hoy más en un esquema, en un 3-2-5, con Luis Kelly como siempre metido por dentro, y un Paris Saint-Germain que intentaba algo también bastante parecido, creando esa superioridad, pero más, bueno, pues a través de los descensos, ¿no?, de la posición también de centrocampista de Ousmane Dembélé, pero con Joao Neves haciendo la función de jugador más adelantado y intentando no fijar a los defensas rivales para poner en problemas a la defensa y al planteamiento ante la presión alta que intentaba hacer el Arsenal, buscando soluciones el bueno de Luis Enrique, ¿no?, que ya desde la previa, obviamente porque estos dos equipos se habían enfrentado en la fase Liga con para mí un partido en el que claramente el Arsenal estuvo mejor y en el que le hizo muchísimo daño a través de esa figura, ¿no?, del lateral izquierdo. En ese caso fue Calafiori, que se metía por dentro y generaba una clara superioridad ante los intentos de presión alta de un Paris Saint-Germain que sufrió muchísimo en ese tipo de situaciones y que lo acabó pagando con el 2-0 que recibió, como os digo, en la fase Liga, donde ya sabéis que el Paris Saint-Germain, bueno, pues comenzó sufriendo y terminó dejando muchas mejores sensaciones. En un partido que ya desde el minuto 3, bueno, pues ha estado condicionado, ¿no?, marcado por ese tanto del 0-1, con Luis Enrique tomando ventaja en la batalla táctica y, bueno, pues aprovechando, ¿no?, esa superioridad que generaba por dentro, con un Arsenal que, como siempre, o como casi siempre suele ser habitual, arriesga mucho a la hora de presionar, intenta incluso igualar hombre a hombre, y bueno, pues ese intercambio de posiciones entre Dembélé y Joao Neves, con el francés bajando al centro del campo a recibir, ha roto completamente la presión del conjunto inglés, con Nuno Méndez metiéndole un pase por dentro al bueno de Ousmane Dembélé, con Martinelli no basculando, no cerrando esa zona, quedándose demasiado abierto en izquierda. Ousmane Dembélé recibía, podía conducir, conectaba con Kvaratskhelia, y pese a, como siempre, el gran trabajo defensivo de los futbolistas del Arsenal para correr hacia atrás cuando les toca bajar al 100%, al 200%, siempre lo hacen los futbolistas de Mikel Arteta, pero la realidad es que Declan Rice, bueno, pues ha tomado una decisión entendible, lógica, pero que no le ha salido nada bien, intentando ayudar a Declan Rice a Timber para que no estuviese en situación de 1-1 contra Kvaratskhelia, que ha sido obviamente uno de los grandes protagonistas de los primeros 45 minutos, asistiendo a un Ousmane Dembélé que en una definición maravillosa, pegada al palo, imposible para David Raya, que ha tocado, parece ser, ligeramente en Fabián y en William Saliba, se ha convertido en ese 0-1 en el marcador. Un auténtico mazazo para un Arsenal, ¿no?, al que le ha costado los primeros 15-20 minutos reponerse de ese palo, con un Kvaratskhelia que estaba siendo un auténtico dolor de cabeza para un Timber que brilló en la eliminatoria frente al Real Madrid, tapando y frenando constantemente a Vinicius Junior, pero que hoy, bueno, pues perfectamente se podía haber llevado una tarjeta amarilla en los primeros 15-20 minutos por sus continuas faltas sobre un Kvaratskhelia que bajaba a recibir, que bueno, pues ejercía de ese hombre incluso boya, que recibía de espaldas y que daba desahogo, ¿no?, que desahogaba, que daba salida al Paris Saint-Germain ante la presión alta de un Arsenal que no podía tener balón, que no podía recuperarlo rápido, que no era capaz de combinar, que no era capaz de jugar en campo contrario, hasta que, bueno, pues a raíz de esos primeros 15-20 minutos, el conjunto de Mikel Arteta ha entrado en el encuentro, ha comenzado a tomarle la temperatura al partido a través de, sobre todo, ganar algún balón, algún duelo individual, poder combinar por dentro, como siempre arriesgando mucho para salir, encontrar alguna situación correcta por dentro, tanto a Luis Kelly como a Declan Rice, y dando sensación de que podía amenazar, ¿no?, y que iba a amenazar sobre la portería de un Donnarumma, que de momento no tenía que ser protagonista, pero que ya estaba viviendo como el conjunto de Mikel Arteta, bueno, pues comenzaba, ¿no?, a prisar campo rival, a llegar a esa zona de tres cuartos y a acumular bastante gente en la zona de remate.
remate. La realidad es que, bueno, pues las ocasiones para el Arsenal han tardado en llegar, pero siempre, bueno, pues con esa tremenda amenaza en el balón parado, dejando el conjunto de Mikel Arteta la sensación de que su gol no estaba lejos, porque ya sabemos ese tremendo potencial que tiene el que para mí es el mejor equipo en acciones de estrategia del mundo, y hoy, bueno, pues no lo ha podido demostrar en gran parte también por el trabajo defensivo de un Paris Saint-Germain que ha corregido con respecto a lo que pasó también en ese duelo de la fase Liga, donde los de Mikel Arteta terminaron marcándole un gol de falta lateral para el 2-0 definitivo, ¿no? Un Paris Saint-Germain que poco a poco iba perdiendo ese dominio, que cada vez sufría más para recuperar el balón, pero que siempre daba la sensación de que tenía un tridente ofensivo mucho más peligroso que el que tenía enfrente, ¿no? Con Martinelli, con Saka y con Trossard, muy por encima para mí de ese nivel, tanto Doué como Dembélé y Kvaratskhelia, ¿no? Jugaban con las cartas marcadas, cada uno con el talento que tiene disponible. El Arsenal también con bajas bastante importantes, hasta que hemos llegado, bueno, pues a esas acciones prácticamente al borde del descanso, con una jugada en la que Joao Neves en el minuto 37 de partido evita un remate, una ocasión clarísima para un Paris Saint-Germain que justo antes había tenido también, bueno, pues en las botas de Doué, otra acción importante que salvó David Raya. En esta ocasión, 6 minutos después, era el portugués Joao Neves muy atento, llegando al límite imposible de predecir, ¿no? De intentar rematar incluso antes para Mikel Merino. Después del pase de Kivior atrás, se adelantaba el portugués, la ocasión clarísima del español que no se terminaba produciendo, no llegaba ese disparo, y justo antes del descanso, bueno, pues veíamos una de esas acciones que ya vimos también en en el encuentro de ida y de vuelta de los cuartos de final entre la eliminatoria entre el Arsenal y el Real Madrid, con Luis Skelly recibiendo por dentro, siendo capaz de girar con un jugador encima, conduciendo y filtrando un pase maravilloso en esta ocasión para que Martinelli, bueno, pues en el mano a mano probase a un Donnarumma que ha vuelto a hacer un partido absolutamente colosal, con sobre todo dos intervenciones tremendas, esta justo antes del descanso, parándole el mano a mano a un Martinelli que no ha podido, como suele ser habitual también, hay que decirlo en él, bueno, pues marcar las diferencias a través de un gol que hubiese dado alas a un Arsenal que se iba perdiendo al descanso con ese 0-1, pero dando la sensación, bueno, pues de que el 1-1 no estaba lejos, pero teniendo también claro que la amenaza del tridente ofensivo del Paris Saint-Germain, tanto con espacios como sin ellos, era tremenda, y le iba a tocar tener que, como ya había ocurrido con David Raya, tener alguna acción al límite que tenía que salvar para intentar no encajar más goles al final de los 90 minutos. Inicio de la segunda parte en tromba, con un Arsenal que no ha hecho cambios tampoco por parte del Paris Saint-Germain, el conjunto de Mikel Arteta que ve como rápidamente le anulan un gol por fuera de juego en una falta lateral. El tanto era de Mikel Merino, pero bueno, siempre repitiendo la misma estrategia, llevando a sus jugadores fuera de la zona de remate, y justo antes de que Declan Rice, el lanzador de esas acciones a balón parado, vaya a golpear el balón, bueno, pues acumulando todos los jugadores en una zona para bloquear a los rivales, para generar una especie de espacio, ¿no? de hueco ahí, en el que, bueno, pues la precisión de su lanzador y esos bloqueos que hacen los jugadores del Arsenal termine generando ese espacio. No sube al marcador esa acción, y justo después de esa ocasión anulado por fuera de juego, un par de minutos después llegaba bueno, pues otra ocasión clarísima de un Leandro Trossard, que después de una arrancada brutal en su propio campo de Declan Rice, el pase filtrado, veía como bueno, pues su disparo cruzado con la pierna zurda, bueno, pues lo paraba un Donnarumma absolutamente colosal, una parada abajo llena de reflejos, llena de agilidad, en un portero altísimo, en una parada extraordinaria para un Gigi Donnarumma, que está siendo fundamental para que el Paris Saint-Germain pueda de momento tener esta ventaja, este 0-1, la tormenta, el inicio, ¿no? de ese empuje del Arsenal jugando como local, como siempre con muchas peticiones de sus futbolistas al público, ¿no? Para que el ambiente fuese absolutamente tremendo. Yo creo que no ha sido tan tremendo como le hubiese gustado a Mikel Arteta y a sus futbolistas, porque, bueno, pues esos cánticos iniciales no se mantenían en el tiempo. El Paris Saint-Germain, sabiendo que ya no tenía tanta amenaza, que no tenía tanta capacidad de combinar, de salir desde atrás, con un Arsenal que se imponía a la hora de robar el balón, con un Arsenal que se imponía a la hora de recuperar rápido, incluso en campo contrario, pero que no tenía la capacidad, sobre todo, ¿no? de encontrar a sus estrellas, con
Kvaratskhelia, con Nuno Mendes, con Fabián y con Pacho haciendo un trabajo brutal, con la ayuda también de Vitinha, haciendo un trabajo brutal sobre Saka para que siempre estuviese en situaciones de 2 contra 1 el extremo inglés del Arsenal, con un Odegaard que apenas ha podido aparecer en esa zona de 3/4, en ese piquito del área, cerca de la zona, ¿no? del borde del área para poder disparar. Un Odegaard que, bueno, pues ha dejado mucho a deber, al igual que Saka, en un Arsenal que ha tenido, como os digo, sus mejores ocasiones en algún remate a balón parado y principalmente en las botas tanto de Martinelli como de Trossard, pero que se han chocado en ambas ocasiones con el bueno de Gigi Donnarumma. Últimos minutos en los que el Paris Saint-Germain, sobre todo a partir yo creo que del 65-70 más o menos, un Paris Saint-Germain esperando o que no podía salir y defendiéndose en su campo, pero que los últimos cambios, la entrada de Barcola, la entrada de Gonzalo Ramos, le han dado incluso la posibilidad de terminar, no sé si sentenciando, pero sí teniendo pie en medio en la final de la Champions, gracias a grandísimas ocasiones, a acciones de mano a mano entre Barcola y Gonzalo Ramos. El primero, el francés, su disparo se marcha rozando el palo derecho de la portería de David Raya, y el segundo se choca con el larguero, Gonzalo Ramos se choca con el larguero después de un punterazo tremendo que el guardameta español no habría podido llegar a atajar. El larguero permitió al Arsenal perder solo 0-1 en un encuentro en el que, justo antes del descanso y justo después tuvo la opción, sobre todo en las botas de Martinelli y de Trossard, de poner el 1-1, pero se chocó con una estrella del Paris Saint-Germain, un Donnarumma que está siendo el mejor guardameta de esta edición de la Champions 24-25. Ousmane Dembélé suma su 8º gol y vuelve a marcar las diferencias en el resultado, como viene siendo habitual en estas eliminatorias desde el encuentro de vuelta de octavo de final frente al Liverpool. El Arsenal no ha ganado jamás una eliminatoria en Champions League en la que haya perdido el partido de ida como local. Por lo tanto, las 5 ocasiones previas no ha sido capaz de darle la vuelta a esa situación. Tendrá que hacer historia, como ha hecho hoy un Paris Saint-Germain que había perdido en los 5 enfrentamientos previos que había tenido con el Paris Saint-Germain. Que en los 5 enfrentamientos previos que había tenido con el Paris Saint-Germain, hoy el conjunto francés ha hecho historia y a la sexta ha ido la vencida para los de Luis Enrique, que están cerca o que han dado un pasito muy importante para intentar llegar a la segunda final de Champions de toda su historia. Si lo logra o no, lo veremos aquí en el canal la próxima semana. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo vídeo.